Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de riesgo social y sobre todo la gente que vive en situación de calle, los chicos, los adultos, incluso familias. Voy a presentar a quienes me acompañan hoy para abordar esta temática, para tener presente que no es normal que la gente viva en la calle y a veces cuando pasan tantos años nos parece que es algo habitual, lo vemos todos los días y creemos que es una situación la cual, ya está implantada y no habría que solucionarla, ¿no? Eso es un poco la idea, refrescarnos la memoria. Abordamos este tema, presento a quienes me acompañan y comenzamos a charlar. Nos acompañan en este programa la licenciada Aurelia Furnari, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en políticas públicas e integrante del equipo de salud de Francisco de Narváez. Graciela Encina de Ferrara, directora ejecutiva de Cáritas La Plata. La doctora Carolina Stanley, abogada y diputada porteña por el PRO. La doctora Laura Tafetani, abogada, referente del Movimiento Nacional de los Chicos del Pueblo y especialista en infancia. El diputado Héctor Flores, diputado por la Coalición Cívica, referente del Movimiento de Trabajadores Desocupados de La Matanza. Y el licenciado Ignacio Gregorini, economista, director de formación y voluntariado de Un Techo para mi País, Argentina. Bueno, ¿cuándo hablamos de situación de calle? ¿Cuándo se puede decir que está consolidado eso, no? Porque en la calle hay mucha gente, pero ¿cuándo ustedes lo interpretan o lo definen situación de calle? Yo creo que la persona que vive en situación de calle es la persona que duerme en la calle y que no tiene una alternativa de vivienda real, digamos, y concreta para sí. Se confunde mucho y sobre todo en lugares como la Ciudad de Buenos Aires, y me imagino que esto pasa en las urbes a nivel mundial también. Se confunde mucho la situación de calle porque la calle también es un lugar de tránsito para mucha gente. El cartoneo es algo que por ahí genera que los cartoneros se queden hasta las 3, 4 de la mañana en la calle por una cuestión de acopio de material, pero no necesariamente es gente en situación de calle, gente que por ahí tiene su casa, tiene su alternativa y por un motivo laboral como es el cartoneo se ha quedado en la calle. Lo mismo los chicos que alternan calle y casa, digamos, no son chicos que tienen la situación de calle consolidados, con ellos se trabaja, digamos, en lo que es la revinculación familiar, ¿no? No es lo mismo que el chico que vive en la calle y no tiene ninguna referencia familiar o de vivienda. Ahora, ¿esto se da solo en capital o se da en lugares del interior? ¿Se da en las villas? ¿Cómo es la situación? Yo creo que las grandes capitales, en el caso nuestro, nosotros en la Ciudad de La Plata somos confluencia de mucho Gran Buenos Aires, es centro de atención de distintas situaciones de la provincia, y sucede que hay muchas personas que confluyen en la ciudad en búsqueda de una oportunidad o en la gestión de un trámite o lo que fuera y terminan sin encontrar lo que necesitan y lentamente se van quedando en la calle. Para nosotros es crítico ver eso y sucede que hay mucha gente de Gran Buenos Aires que si no fuera por ONG, que actualmente se está vinculando de alguna manera con el tema el municipio de la Ciudad de La Plata y la gobernación, en este caso el Ministerio de Desarrollo, que por una ley provincial un poco obliga a que esto se lleve a la práctica, porque hasta ese momento la ley estaba pero no había ninguna reglamentación. Bueno, ahora estamos viendo que la problemática se está teniendo en cuenta
Y para nosotros es muy importante porque antes éramos el albergue que teníamos en Cáritas y una fundación que colaboraba también y está funcionando con atender personas adultas en situación de calle, pero es todo un tema, el tema hablamos hoy de las familias, y el otro tema es el adolescente, el niní, o sea, entre 18 y 22 años no tiene lugares con lo que trae esa franja etaria, ¿no? Son chicos que tienen muchos problemas con adicciones o con conductas violentas, y bueno, reinsertarlos, captarlos para formación o lo que fuera de sacarlos de la situación es un desafío para todos, ¿no? ¿Esto es algo nuevo en la ciudad de La Plata? ¿Qué antigüedad tiene? Antes hace muchos años el que vivía en la calle era un linchera, le decíamos, ¿no? Era esa persona, era una persona grande o con un aspecto grande. No se veía una persona que viva en la calle, era algo... No, creo que ¿Esto desde cuándo nos ocurre? Esto tiene que tener un promedio de 10 años, fluctuando, ¿no? Entre 10 años, más, menos gente. Después de la crisis por la que pasó el país. Sí, hubo personas que terminaron en la calle bajando del tren y nunca más volvieron. Chicos que crecieron en la calle, del hecho hay criaturas que todavía no podemos recuperar, porque permanecen en un umbral, crecen, no me olvido nunca el comentario de una amiga, me dice, algo hay que hacer porque ese nene lo vi crecer en el umbral y el umbral le queda chico. Y bueno, es todo un tema para nosotros rescatar a estos chicos, pero realmente hay que dedicarles un tiempo y es una tarea además en conjunto, no lo podemos asumir nunca solos. Todo lo que tenemos que hacer lo tenemos que hacer trabajando en red con distintos actores sociales, ONG, la provincia, el municipio, salud, niñez, adolescencia. No podemos quedar con una sola mirada, tenemos que trabajar en conjunto. Ahora, ¿hay alguna organización que nuclee todo esto o cada uno va emparchando como puede? En general cada uno empieza a trabajar con una mirada, porque nosotros tenemos un proyecto que estamos trabajando con chicos de la calle, chicos de 10 a 22, porque hoy por hoy un chico de 22 años es un chico todavía más en esa situación. Y realmente necesitan el espacio de contención. Y creo que no se puede trabajar solo. Cada institución maneja una mirada en particular, ¿no? Cada organización o el Estado mismo. Pero las organizaciones trabajamos con un rol, como cada uno de nosotros tenemos, pero buscando la inserción social. No creo que podamos trabajar solos, absolutamente solos. No, pero creo que además, tratándose de una política de Estado, una política pública, el Estado debe ser el organismo rector y responsable del tema, digamos, que después yo también comparto, y de hecho así trabajamos en la Ciudad de Buenos Aires, trabajamos en red con organizaciones que trabajan la temática, se trabaja, digamos, en forma conjunta, pero la realidad es que para eso está el Estado, digamos, para de alguna manera proteger todo lo que son los derechos vulnerados de las personas. Si una persona, un chico que está en situación de calle, claramente tiene sus derechos vulnerados. Entonces, como organismo que es el Estado, tiene que ser el referente y rector de la política que se trabaje para eso, y en ese sentido, sí, como decía, trabajar articuladamente con todos aquellos que trabajan la problemática para justamente poder sumar, poder articular, poder crecer en conjunto en el tema, digamos, y llegar más y mejor a la gente. Ahora, ¿esto es una expresión de deseo o es una realidad? Por ejemplo, ¿Capital es lo mismo que el conurbano para la gente en situación de calle? No. ¿O cada uno aborda esta temática como puede? Rosario es una cosa, Capital es otra, el conurbano bonaerense es otra. No, nosotros en la Ciudad de Buenos Aires le hemos dado mucha importancia al tema, es un trabajo que se viene haciendo desde que asumimos, y la verdad es que se ha dotado de muchos recursos al programa, que se potenció y se trabajó y se terminó de forjar. Venía existiendo una política más de asistencia, por ahí ese concepto de la persona que está en la calle es libre y puede quedarse en la calle, digamos. De alguna manera nosotros preferimos cambiar eso y sostener que nadie merece vivir en la calle, sino que justamente lo que hay que hacer es trabajar para que la persona que hoy vive en la calle por distintos motivos, como decía, hay muchos motivos por los que una persona llega a la calle, y muchas veces una persona llega a la calle por la confluencia de distintos motivos, con lo cual hay que trabajar, digamos, sobre todos esos motivos para poder revertir el proceso, justamente trabajarlo. Y también, como decíamos antes,
trabajar en lo que tiene que ver con darles prestaciones adecuadas, digamos, no prestaciones pobres para los pobres, sino esto que decíamos de poner en valor los paradores, hacer un lugar específico para familias, digamos, no seguir victimizando o vulnerando derechos de alguien que ya los tiene vulnerados, ¿no? Un poco ese es el tipo de trabajo. Porque hay un concepto errado de que al pobre hay que darle cosas pobres. Totalmente. Y en realidad al pobre, al que está pasándola mal, hay que darle las herramientas para tener mejores condiciones y sacarlos de una situación de exclusión. Yo no puedo pretender que al pobre dejarlo pobre, sino o atender en la emergencia y si te toca ese lugar, arreglate. Claro, eso suena lindo, pero cuando uno ve lo que fueron los paradores, se le dio menos que pobres, ¿no? A veces tenían condiciones pero igual yo infrahumanas, creo ¿no? que la cuestión de fondo es que si no hay un cambio de modelo económico, estamos siempre trabajando sobre los efectos, ¿no? Y lo digo seriamente, ¿no? Porque ya a esta altura Argentina tuvo el privilegio, después de nuestros abuelos inmigrantes, de haber dejado de tener chicos de la calle. Nosotros tuvimos toda una historia. Uno agarra las crónicas de principios del siglo pasado y había tantos chicos de la calle como hoy estamos hablando, ¿tá? Y bueno, hubo un cambio, un modelo económico, hubo trabajo, una sociedad de trabajo, o sea que no es que no sepamos por historia por dónde va la cosa, ¿no? Los chicos de la calle, yo discrepo que no son hace 10 años. Nosotros empezamos a tener chicos de la calle hace más de 30. Fue la dictadura militar, fue un cambio de modelo económico, fue un cambio de concepción de época también, mundial, digo, ¿no? Un neoliberalismo muy cruel. Y con urbano bonaerense, digamos que es donde uno se mueve, y creo que capital también, no va a tener solución si no hay un cambio de modelo en el país, digamos. Si existe la pobreza que existe en las provincias, si existe, la gente huye, digamos. La gente no llega a la calle porque quiere, digamos, está huyendo de otra cosa. Los pibes, que es lo que yo puedo dar cuenta, digamos, en general es cierto, muchas veces no quieren dejar la calle porque no le hemos ofrecido un lugar más seguro en el que sienta ningún ser humano saca un pie sin saber dónde va a colocar el otro, digamos, ¿no? Y además ha tenido años en el cual la decepción hace que no confíe, por lo cual nosotros, el chico que ha estado en situación de calle cuando viene al hogar, nos lleva mucho tiempo que vuelva a confiar. Tiene toda la razón del mundo. Pero digo, si nosotros no nos planteamos seriamente una cuestión más de fondo, que es que haya un país para todos, ¿no? Y que no se viva en situaciones de exclusión y de sobrevivencia, que uno a veces cuando escucha esos testimonios dice, bueno, yo no sé yo qué haría en esta situación, va a ser imposible que seamos una sociedad feliz, que volvamos a albergar, digamos, que volvamos a tener solo el tango de Chiquilín de Pachín, digamos, y que realmente volvamos a armarnos de otra forma, y tenemos que tener el coraje de empezar a plantearlo. Y yo creo que por eso es un llamado bien general, bien nacional, ¿no? Ningún distrito va a poder dar respuesta si no hay una política nacional, además de su responsabilidad que le tocará a cada distrito. Nosotros, con urbano y capital, nosotros será que estaremos en Avellaneda, pero siempre es una pelea enorme, si pasan para un lado, pasan para otro, si la calle tal divide, bueno, no sé. Yo lo que digo es que lo de fondo real es que tenemos que volver a reconstruir un mundo para todos, ¿no? Ahora hablamos de eso. Hacemos un primer corte y ya volvemos. Bueno, en realidad es un tema tan complejo que por eso por ahí en la pausa se sigue hablando, ¿no? Ahora, yo me pregunto, si nosotros decimos que tiene que cambiar el modelo, cosa que coincido, pero todos los días escuchamos que este es un modelo distributivo, que cambiaron las cosas, y según lo que vos planteás hay que cambiarlo y seguimos igual. Entonces, ¿qué hacer con toda esta gente? Yo ¿no? Porque creo si no, que estos 30 años... A ver, tuvimos un neoliberalismo encarnado, desencarnado, tuvimos un proceso militar durante muchos años, y ahora en teoría tenemos el populismo que nos ayuda con progresismo y seguimos igual. Yo lo que creo es que nos falta el coraje de plantear algo diferente realmente, ¿no? Y decir basta. Yo me reía el año pasado cuando uno veía a los chicos secundarios, ¿no? Que hablaban de las cosas más elementales y prácticamente era todo un tema de que, que no tuvieran vidrios, que no tuvieran... Pues nos hemos acostumbrado y hemos ido cediendo la sociedad adulta en una forma tan escandalosa, y no solo Argentina, digo, es no una tener cosa vidrio en los colegios, mundial,
Claro, pero esa cosa tan simple era vista como algo, bueno, que realmente hacer movilizaciones por esto, ¿no? Recordemos los programas de televisión del año pasado, ¿no? Bueno, desde esas cosas pequeñas, digamos, lo más grande es que hemos perdido las ganas de construir algo diferente, digamos, ¿no? Y uno no lo dice por una cuestión abstracta, queda bien con todo el mundo, no, yo lo digo desde lo concreto, digamos, yo vivo en un hogar con chicos, durante el día estoy en un centro de día que podemos dar respuestas, soy feliz con eso y agradezco tener el privilegio de vivir como pienso, que eso es algo que en este mundo no es tan fácil. No es tan fácil, ¿no? Y despertarme todas las mañanas con un sentido de vida. Ahora, lo que uno sabe que esto es limitado, de que uno está demostrando, ¿no? Por eso yo digo tranquilamente, en casa de los niños de Avellaneda, en 6 meses sacamos un chico de desnutrición. Y no somos el Estado, no tenemos el recurso del Estado, así que bueno, uno denuncia por eso que el hambre es un crimen, porque si el Estado realmente asumiera una postura fuerte y una sociedad comprometida a esto, seguramente no tendríamos chicos que mueran de hambre. Ahora, uno va demostrando, pero yo lo que veo más difícil, independientemente de los gobiernos que fueran pasando, digamos, y esta cosa muy loca que nos está pasando de decir, bueno, no hay pobreza, bajamos, qué sé yo. Yo siempre digo, cuando me preguntan, ¿y qué porcentajes ustedes manejan? Y bueno, es abrir los ojos, ¿no? Está a la vista. Está a la vista. Está a la vista, digamos. Yo hacer la autopista de La Plata a Buenos Aires y ver que cada vez, digamos, la villa autopista crece, de La Plata a Buenos Aires, lo que sea. Bueno, acá en el centro, la está Villa a la 21. Vista. Ahora, ¿hasta cuándo, digo, como sociedad vamos a seguir permitiéndolo? Porque digo, también los gobiernos actúan si hay una sociedad que permite, ¿no? Y eso es lo que yo creo que tenemos que volver a sentir, de que somos protagonistas, ¿no? Esta cosa que tenían nuestros abuelos cuando decían, ¿no? Bueno, yo por esto luché, tengo el legado que dar a mis nietos, tengo el legado que dar para las generaciones que vienen. Bueno, lo perdimos. Vivimos el hoy, ¿está? Y no estamos dando respuesta, no estamos dándola. Y yo creo que es hora de decir, basta esto, pero basta de decir con compromiso, ¿no? Decir, bueno, está en nuestras manos hacer algo diferente. Por eso uno, después de tantos años de trabajo con infancia y demás, yo me recuestiono mucho esto, de decir, bueno, siempre estamos trabajando con la consecuencia de, ¿no? Una cosa muy grave, porque es cierto, el chico necesita respuesta ya, el chico no puede estar esperando, ¿no? Pero sí tenemos la necesidad de abrazarnos con otros a pensar otra idea de sociedad, digamos, no que nos vendan esta cosa de que en el mundo no hay otra posibilidad. Por eso quiero enmarcar que es una época muy dura, pero es una época de lo más amarga que ha habido para la infancia y de lo más amarga que ha habido para la pobreza, ¿no? Digo, en el mundo yo creo que nunca hemos, ahora cuando han dicho lo de la ley, ¿no? Yo ya estoy hasta enojada con eso, ¿no? Es decir, bueno, estamos viendo el derecho a la alimentación, que los derechos vulnerables, y la gente no come derechos, no come vivienda, y no, necesita concretamente ya, a esta altura, ya no más leyes, no más, porque para todo ahora la solución es pedir por leyes, no, necesitamos que se cumpla. Es muy barata la solución, ¿o no? Un poco lo que quería agregar, dentro de todo lo que se venía hablando, que venía escuchando, por un lado es que lamentablemente, quizás la gente que está en situación de calle, como uno de forma explícita lo puede ver, ¿no? Entonces digo, como que la misma gente se está denunciando. Nosotros lo que vemos, quizás como algo mucho más complementario, es que hay miles de familias, como hablábamos previamente, que están viviendo en condiciones de vulnerabilidad extrema en todo sentido, y que lamentablemente, como hablábamos previamente, eso muchas veces está como silencioso, oculto, ¿no? Entonces, esa gravedad, muchas veces, esa crisis social, que nosotros, por lo menos lo que vemos es que hace bastantes años, estamos hablando de 60, 70 años, que es un fenómeno, lo que es la extrema pobreza, en todas sus dimensiones. Y bueno, y quizás yo comparto gran parte de todo lo que está diciendo Laura. Por un lado, como sociedad civil, reaccionar ante eso, ¿no? Que es un poco lo que nosotros buscamos desde nuestro espacio. Digo, quizás si hablamos de tener mejores, no sé, políticas públicas o mejores políticos, etcétera, eso no sale de una caja de cristal, sino de una sociedad civil, ¿no? Nosotros lo que vemos, y no acá como la segunda línea, es que tanto uno va a la Universidad de Itela, a la UCA o a una universidad pública, y vemos como hay una idiosincrasia de no compromiso, ¿no? Digo, y esto es una autocrítica para los jóvenes y como sociedad civil. Nosotros creemos que hay que cambiar eso. Digo, más allá de la ideología que uno tenga, o donde estudie, o donde se forme, hay una falta de compromiso terrible, y ni que hablar de los que más oportunidades hemos tenido. La gran pregunta es por qué, ¿no? Esa falta de compromiso. Por ahí tendríamos que replantearnos que no hay partidos políticos prácticamente. Desgaste, ¿no? la credibilidad del... Yo creo que hay desgaste, pero también tiene que haber, digamos, de alguna manera la posibilidad de volver a enamorarlos, porque si no es como, digo, yo por ejemplo,
he trabajado muchos años en la sociedad civil, me involucré en política, porque creo que, en definitiva, el Estado es la herramienta que te permite cambiar las cosas, en serio. Y valoro el trabajo de la sociedad civil enormemente. Digo, vengo de ese sector incluso. Y creo que es absolutamente necesario también que se trabaje desde la sociedad civil. Pero me parece que el organismo que puede cambiar estas cosas de las que hablábamos es el Estado. Entonces el involucramiento de la gente es absolutamente necesario. Y bueno, es que el Estado somos todos. está bien, pero digo, que lo dirija. claro, a mí me parece totalmente. que todos somos el todos. Lo que Estado. pasa es que la gente confunde la palabra Estado con gobierno, que son dos cosas distintas. Y a mí me parece que el gobierno es responsable en esto, porque es muy difícil vivir en democracia sin partidos políticos. Es muy difícil militar en política siendo joven, porque más que amor lo que se le da a los jóvenes es utilización. Se los utiliza para llenar espacios, para hacer proyectos que nunca van a conducir a nada. Entonces es una rueda de nunca terminar. Y cuando llega el momento de elecciones y hacer, lo digo para los políticos que nos están mirando también, y hacer elecciones internas y que participen los militantes políticos, se sientan 4 tipos y se digitan a dedo y se reparten los cargos. Entonces, a veces es un poco difícil como jóvenes, ¿no? Es cierto que la sociedad es responsable, yo diría, ¿hasta dónde es responsable? Porque yo tengo un dicho feo que es, el pescado se pudre por la cabeza, no de la cola para la cabeza. Y cuando la cabeza utiliza cualquier tipo de artilugio al solo efecto de que la sociedad no participe, después es muy fácil decir, todos salimos de la sociedad. A ver, salieron de la sociedad, no vinieron de Marte los políticos, pero hay que ver en qué condiciones, ¿no? Y a mí me parece que estos son temas donde el fortalecimiento de la democracia se hace con la participación. Es cierto que hay que participar, pero también es cierto que hay que dar oportunidades de participación, ¿no? Sí, yo coincido con usted. Creo que toda esta situación es funcional a algunos sectores de poder que necesitan estas fábricas de poder para seguir construyendo poder desde ahí. Esto es así, porque si no se explica, la sociedad civil tiene propuestas, se involucra, es solidaria. No es que la sociedad no quiere eso, pero hay como una lógica de construcción de poder donde hay millones de pobres que sirven a determinada forma de construir poder y entonces eso no lo pueden evitar, no lo pueden cambiar. Dentro de esa lógica, inclusive en esa lógica entran buenas personas, no digo que estamos hablando de malas o buenas personas, sino... Y esta lógica de construcción de poder en la política es lo que hace que la política sea rechazada por la sociedad, digo, porque no es la herramienta de transformación para cosas positivas, sino que es un lugar desde donde se piensa que se acumula poder a cualquier costo. Y se utilizan esta cosa que es perversa, la situación de los más pobres, también para acumular poder para sí mismo. Esto es así. Creo que es muy importante la participación de los que venimos de la sociedad civil, de los que venimos de los movimientos sociales, para darle dolor a la política. Yo creo que hay que incorporarle el dolor social a la política. Tarea muy difícil porque la lógica de cooptación de la política es muy rápida. Es decir, uno entra a ese lugar y te tratan de llevar a que... Yo estuve en la sociedad civil, no, yo soy de la sociedad civil. Circunstancialmente estoy haciendo política porque cuando termine mi mandato, mi tarea, iré a trabajar de nuevo donde estuve trabajando. Porque si no también aparece como una clase, como una casta social la política. Te dice la clase política. Entonces tiene intereses propios y abandona los intereses. Yo creo que en el país es el problema. Para mí la situación de calle en la ciudad nada más que es el emergente de un abandono del Estado a los sectores más vulnerados en el país. Vulnerados, no vulnerables, vulnerado, por decir, vulnerado por una política de Estado. En algunos lugares la contención de las relaciones sociales todavía se sigue manteniendo. Fíjense, en las villas del conurbano no se lo abandona tanto a la gente. Por eso se lo sigue sosteniendo, hay aguantes, como se dice en la villa, donde la gente va, se queda, 5 días, 10 días se baña. En la ciudad es más fría, más distante de esta situación y entonces uno no tiene solución. Yo recién hablaba acá con la legisladora y le decía que muchas de las denuncias que yo recibo en la calle, cuando te encaran ahí que es diputado, que le digo por qué no van a los paradores y dice no, porque es peor que estar en la calle, porque hay un régimen disciplinario, por ejemplo, del hombre de la calle que no está acostumbrado, hay horario, todas esas cosas que hacen que... Cosas que claramente, digo, yo coincido que los paradores estaban en muy mal estado, de hecho lo he dicho, y se han puesto en valor todos los paradores. Ahora,
me parece que hay determinadas cuestiones que tienen que ver con la disciplina, con no entrar con alcohol, con el tema de las adicciones y demás, que es absolutamente necesario que sean respetadas. Digo, que es cierto que hay gente que deja de entrar por eso, pero sí, es correcto, también, pero también hay es cierto. yo creo que la política, si uno tiene una política de incorporación, hay que seducirlo a esa persona. No puede ser que alguien elija la autodestrucción y que la sociedad diga, bueno, lo eligió. Porque encima lo victimizamos. No, la política de Estado tiene que hacer seducirlo, incorporarlo, tenerle paciencia. Y no puede ser bajo ningún aspecto. Para mí tiene que ser la excusa que... Y mientras haya una persona en situación vulnerada en sus derechos, nosotros podemos decir estamos bien. Tenemos que decir todavía nos falta, es difícil. No ese es un dato que nosotros tenemos que soslayar. A mí me parece que la gente en situación en la capital es como naturalizado como una... Yo de verdad hace 3 años y medio que estoy en el Congreso Nacional. Todos los días, el primer día que entré al Congreso Nacional, vi en la puerta una señora que vive ahí con sus cosas en el Congreso. 3 años después, cada tanto me agarra un día que vengo sensible, evidentemente, digo, ¿cómo esta señora? Ahora el resto de los días lo veo como una esté ahí y no me indigna. Pero esa es la idea de juntarnos hoy, ¿no? Porque uno, cuando las cosas equivocadas se ven todos los días, es algo natural, ¿no? Y no te indigna eso, digamos. Digo, claramente cuando no uno, yo hablo con chicos jóvenes, ¿no? Por ejemplo, y les digo, en la época del proceso, si vos usabas barba, le decía un pibe, que usaba barba, chico psicólogo, jovencito, le digo, vos ibas preso, ¿no? Hoy en día si alguien dice, vos vas preso porque usabas barba, o porque te pusiste un taco alto, o tenés el pelo largo, pero que a uno le parece una locura, ¿no? Y la verdad que hubo gente que se tuvo que acostumbrar y otras la mataron por no acostumbrarse, ¿no? Digo, cuando uno mira para otro lado, le parece normal ahora. Ya no el chico de la calle, hay familia durmiendo en la calle, ¿no? Eso no se veía, una familia instalada en la calle. Eso tiene que ver con el déficit de vivienda, abajo de la autopista, que no contiene. Abajo de la autopista hay una familia viviendo abajo de la calle. En realidad, si uno mira las veras de los ríos, hay miles de familias, que es lo mismo que vivir abajo de la autopista. Eso por lo menos se ve, ¿no? Digo, ya lo ve como algo normal, ¿no? 4 chapas se instalan ahí. Justamente no hay que naturalizar, no hay que creer que eso es lo normal, no hay que creer lo que como se venía trabajando, digamos, en esa elección, entre comillas, de que, bueno, ellos eligen la calle y como no queremos vulnerar derechos, bueno, eligen la calle y no intervenimos. ¿Hay voluntad política de solucionar? Sí, hay voluntad política de solucionar. Yo creo que no. Yo creo que sí, absolutamente. Y creo que no. Y digo, porque o yo soy un genio que bajó del cielo. Digo esto, la gente hace su baño adentro de una casa precaria. Y se los digo como médico, la posibilidad de infecciones, de tener una letrina dentro de la casa, con hepatitis, virosis, clepsiela, lo que se les ocurra. Digo, barrios precarios no hace que se los muestre, no hace falta que se los mostremos, hay un montón. Digo, ¿cuánto sale hacer un baño público para mujeres, un baño público para hombres y una guardería con una maestra? Digo, no estoy hablando de créditos del Banco Mundial ni pedirle al BID, estoy hablando de hacer baños públicos que de paso a uno de la villa lo contratamos y le pagamos un sueldo al Estado. Pagamos tantos sueldos que se van no sé en qué. Y por lo menos la gente tiene un termotanque de alta recuperación, pero no hablo de capital, hablo del país, donde la gente puede ir y bañarse, por ejemplo. La gente que vive en la villa no es sucia, no tiene posibilidad de bañarse. Tiene que ir con un balde de agua. Digo yo, ¿cuesta tanto hacer un baño de hombres, un baño de mujeres y una guardería para que cuando la señora se va a trabajar tenga al chico ahí en vez de estar en la calle con algún pícaro que le vende Paco? Digo yo, ¿es tanta la inversión que hay que hacer? En eso la verdad es que en eso se trabaja, pero eso tiene que ver con... Yo les propongo, si quieren, vamos a recorrer villas. Y no existe lo que yo les digo. Vamos a toda la vera al Reconquista, no encontramos... No, pero la ciudad de Buenos Aires no es el país. Este es un programa... Yo hago un programa para 40 millones de argentinos, no para el country de la salud que es Capital Federal. Hablo de otra cosa. Capital Federal tiene 33 hospitales con 3 millones de personas. Entonces, a mí no me sirve hablar de acá de Capital Federal. Capital es uno más. No podemos hablar... Pero no deja de tener pobres, no deja de tener gente en situación de calle y no se trabaja. A ver, si todo el país lo centralizamos a Capital Federal, no estaríamos tan graves. No, es cierto. A eso me refiero. Es cierto. ¿No? Y si no miramos, miramos la habitación por el agujerito de la cerradura y después sacamos conclusiones. Por ejemplo, en la Villa 31 hay gente con muchísimo dinero, cosa que no hablamos. Hay señores que tienen 5 casas, que ni siquiera son argentinos y que las alquilan. A ver, ¿esto lo sabemos o no? ¿O no es así?
Sí, sí. Bueno, pasa, por eso pasa digo, también. entonces, si vamos a decir que todas las villas son como la 31, Muchas cosas. bueno, está bien, pero todas las villas no son la Villa 31. No. A eso me refiero yo, ¿no? No, además, no solamente hablemos de villa, hablemos de asentamientos, porque tenemos una realidad también que son los migrantes, las personas que vienen de países limítrofes y se quedan en las ciudades, y se quedan en las peores condiciones y en los peores lugares, a los cuales nosotros nos enfrentamos con chicos con productos de contaminación ambiental, a la vera de arroyos pestilentos, donde pasa toda la mugre que derivan de fábricas que no respetan el ambiente. Entonces vemos chicos llenos de sarpullido, con altos índices de contaminación o con problemas de crecimiento. Bueno, eso también es un compromiso que tenemos que asumir. O sea, estas personas que vienen y que se quedan en estos lugares, vienen buscando un horizonte mejor, como hablamos hoy, ¿no? Es otra realidad, pero también existe. Y esos asentamientos no se van de allí porque no se quieren ir, porque no hay otro lugar. Y sin embargo, es una realidad. Y hay que... Yo les propongo un corte, si les parece, y ya venimos. Ya está. Bueno, seguimos con este tema que es enorme. Vos estabas comentando... No, del impacto social que estamos teniendo con estas cuestiones, ¿no? Mucho más allá de trabajar por la dignidad de todas estas personas, creo que como sociedad estamos teniendo un impacto ya en este momento y en el corto plazo muy grande. El tema de... Nosotros desde el espacio estamos trabajando específicamente con temas de desnutrición. Lamentablemente en Provincia de Buenos Aires los números que nosotros estamos encontrando con nuestros relevamientos, nuestros propios relevamientos, no es lo que está diciendo el gobierno. Hay barrios en los cuales llegamos al 20 y 30% de chicos con riesgo nutricional. Y bueno, ahora, nosotros estamos hablando de una disminución de la mortalidad infantil que no se condice con eso que estamos diciendo. Alguien miente. La disminución en los últimos años, si bien hubo una disminución, fue muy lenta y no estamos cumpliendo con nuestros propios compromisos, con los compromisos de Argentina en los objetivos del milenio. No creo que lleguemos a cumplir con la tasa que Argentina se comprometió. Y por otro lado, bueno, siempre está la duda también sobre los números. Digo, si tenemos un INDEC, ¿por qué no tener también tasas un poco dibujadas? Así que por lo menos, no digo que sean irreales, pero por lo menos nosotros dejamos alguna duda al respecto, porque la realidad nos está diciendo otra cosa. Bueno, yo creo que más o menos el diagnóstico todos coinciden en lo mismo. ¿Cuál es el camino de la solución? ¿Lo hay? Pues nada más que expresiones de deseo y voluntarismos no realizables. Yo un poco lo que quería agregar, disculpen, es que comparto plenamente que el cambio viene atrás de la política. Creo que muchos hoy en día estamos trabajando en el tercer sector, nos vemos en un futuro trabajando en la política, pero por lo menos lo que nosotros vemos incluso en la práctica, como que hay una fragmentación social gigante, y eso por lo menos me parece como matemático. No creo que un Estado pueda como romper con eso. O sea, hoy si hay prejuicio de ambas partes, de los excluidos o los incluidos, por llamarlo de una manera, eso solo se va a romper en el mano a mano y conociéndose, ¿no? Digo que en definitiva somos todos seres humanos, que queremos tener una vivienda digna, queremos tener oportunidades en educación, en salud, en empleo. Y si la sociedad civil, yo vuelvo a insistir, no participamos, hay diferentes sectores y conocemos, esa fragmentación social va a seguir existiendo. Entonces, para recuperar el país, desde nuestro punto de vista, hay que construir el país desde abajo, por llamarlo de una manera. Y hay que escuchar a la gente que está viviendo en condiciones de vulnerabilidad y ponerse a trabajar mano a mano. Ahí creemos que realmente se va a empezar a reconstruir un país. No desde arriba, más allá de que de vuelta la voluntad política es fundamental y que también gente quiera comprometerse, ¿no? Porque es joven. Hoy yo tengo 27 años, soy licenciado en Economía y digo, ¿me quiero meter en política? Hay que preguntarse cuáles son las motivaciones, nuevamente. Si hoy en día el joven que ha tenido oportunidades, que es un futuro profesional de 30, 40 años, no tiene motivaciones o no encuentra el por qué meterse, no se va a meter, digo. O sea, uno quizás habla de una clase política, pero hay que generar una masa crítica, comprometida, que se quiera meter en política. Pero eso se hace con los partidos políticos, no hay otra solución. Totalmente. Yo ahí coincido, pero voy a disentir con algo que antes decía el diputado, que tiene que ver con que la posibilidad de que todos nos vayamos involucrando en política, también hacernos cargo de que estamos en política, de que somos políticos, pero somos políticos distintos, si se quiere, de este mote que tienen los políticos, que somos políticos comprometidos con nuestra sociedad, que nos metimos acá porque creemos que podemos cambiar las cosas, porque tenemos un involucramiento social y porque vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para ese cambio. El problema es que si no se cambian listas sábanas, en la sábana nos acostamos todos los días. La intención, el tema son las lógicas. Que uno tenga buena voluntad,
Cuando aparece una lista sábana, se sientan 4 y digitan. El tema son las vos podés lógicas. poner todo tu esfuerzo, pero vas a figurar en la medida o que le seas simpática a alguien, o que caigas graciosa por alguna cosa. O que valore el micrófono. Bueno, no, eso es un poco difícil. Valoran más los votos que el ahora, trabajo. en las discusiones que estuvieron en este tiempo, ¿no? En la televisión. ¿Alguno escuchó de lo que estamos hablando? ¿Hablar? No. Eso es lo que está pasando. No es programa Por eso yo de creo que es falta de voluntad política, ¿está? Porque si no, no estaríamos como estamos. ¿no? Si no seguimos mintiéndonos, lo digo realmente desde el fondo. La solución se hace de arriba para abajo. La cuestión duda. política es una cuestión de todos. Rol que cumple cada uno es de su lugar. Digamos, yo no estoy ni si es porque hay organizaciones sociales de que bueno que son funcionales a esta partidocracia y que trabajan muchísimo, muchas ONG. Ha pasado como comedores o demás que son parte del aparato político, digamos, y que funcionan eso como organizaciones sociales que hemos intentado por lo menos tejer una utopía con los pibes diferentes. Ahora, no ganamos corazón de los jóvenes sin utopía de transformación. Esto es tan poco seductor, digamos, lo que se está ofreciendo, ¿no? Es decir, que tiene que valer la pena uno decir me juego por otra, porque si no, me quedo donde estaba, digamos. Y esto es lo que yo creo que hay que... Estamos todos cuidando a ver la responsabilidad, si soy de acá, si soy de allá, si soy... Yo digo, quiero hablar en general. Y es volver a centrar la cosa, en serio digo, en una cosa comunitaria, de sentido común y de sentido de bien común, que es lo que se perdió. Digamos, yo no sé... Es tan alto el costo que se está pagando por esta sociedad que construimos, digamos, ¿no? De la vida que se está llevando, ¿no? Porque todo el mundo entró en este individualismo atroz. Donde nadie disfruta nada. Ni nadie rico, puede ni pobre. disfrutarlo, ¿no? Claro. Digo, bueno, no vamos a volver a ser una sociedad feliz, digo, porque hemos vivido, nosotros tuvimos privilegio como Argentina. Digo, yo no soy peronista, en el pasado, digo, va independientemente de la historia. Digo, objetivamente, nuestro país, cuando tuvo trabajo, y trabajo realmente trabajo, digo, no cooperativa, ni subsidios, ni nada, estoy hablando, bueno, fue otro, no había chicos de la calle, o los que había eran otras circunstancias, ¿no? Y la pobreza comía a la gente, era una pobreza digna. No porque no existiera, también existía. Bueno, digo, volvamos a, si nosotros no tenemos economías regionales que vuelvan a reactivarse en las provincias, ¿no? Y que si nosotros seguimos recibiendo gente de Misiones, Formosa, que está huyendo del horror, digamos. Pero hay otro problema. Bueno, si esto que nos separa con urbano, no tiene solución. Y vos lo sabés, Matanza. ¿Qué solución se puede dar en conurbano? Ninguna que no sea realmente de que volvamos a tener un país, una idea general de sociedad. Yo decía, hay dos problemas que me parece que hay que tenerlo en cuenta y después yo creo que hay salida. Un problema es que no es solamente el problema del asentamiento de la migración. Como estos ya son generación tras generación, los pibes que crecen de su padre en el asentamiento no tienen posibilidad de comprarse una casa, hacen otro asentamiento. Esto con el aval, yo coincido con el aval de los punteros políticos y con conocimiento de los punteros políticos, se van desarrollando asentamientos sin infraestructura, sin nada, que generan más pobreza y peor condición. Porque en realidad un asentamiento tiene que tener un plano de urbanización, porque, a ver, la gente no va a tomar un lote, uno lo lleva. No lo sé, eso es verdad. Zona liberada, tomen el lote. Eso es verdad. Por lo menos, bueno, entonces hay digo, que sacarse la careta. Entonces, eso es verdad. Cuando se va a tomar un barrio, dejen una entrada para una ambulancia, hagan 2 baños públicos, como dije recién, hagan una salita, hagan la posibilidad de acceso y después tomen el barrio. Pero la verdad, que tomar esos barrios inaccesibles es porque algunos se negocian. El otro problema y eso lo saben los políticos y miran para otro lado. A eso voy yo. Las pequeñas ciudades del interior de la provincia de Buenos Aires. Hay una conurbanización. Ya empiezan a haber lugares que son muy parecidos al conurbano como hace 15, 20 años atrás. Claro. Viene la gente, se queda. Me decían en Saavedra, por ejemplo, un lugar que era súper